Buenas noches, bienvenidos una vez más a La Fuerza del Pueblo TV Leonel 24, este programa que ya se va convirtiendo en una costumbre y somos la primera organización política de la República Dominicana que tiene un programa de televisión como vocero en la televisión de las actividades que realiza esta organización. La Fuerza del Pueblo TV, Leonel 24, desde ahora por este canal y todas nuestras plataformas digitales. Las buenas noches a mis compañeros Esmeralda Mancebo y Darío Medrano. Buenas noches, Omar, buenas noches, Esmeralda. Señores, nosotros aquí como siempre con ese compromiso de todas las noches, los domingos, a esta hora de llevarles a ustedes todas las informaciones de la Fuerza del Pueblo y las cosas que están ocurriendo en República Dominicana que tenemos que decir por acá. Muy buenas noches, don Omar, buenas noches, Darío, y a nuestros pueblistas y dominicanos que nos dan el favor de su sintonía, que están con nosotros, que están aquí para enterarse de lo que está haciendo la Fuerza del Pueblo, lo que propone la Fuerza del Pueblo y lo que está pasando en el país. Y, por supuesto, saber en qué anda su líder, el doctor Leonel Fernández Reina. Nuestro líder. Nuestro, de ellos y nuestro. Bueno, tendremos un gran contenido para el día de hoy, noticias interesantes. Recuerden que el presidente Leonel Fernández estuvo la semana pasada en la línea noroeste, un desbordamiento popular, pero además allí inició un programa interesantísimo que se llama Hablemos de. Lo que ha hecho el presidente siempre es tratar los temas, ya sea de una provincia, de un sector, de una región o lo que sea, pero además el presidente esta semana estuvo en la provincia de San Cristóbal, en la zona cero. Estos temas y otros trataremos en el día de hoy en La Fuerza del Pueblo TV, Leonel 24. Regresamos en breve. Bien, lo que sucedió en la provincia de San Cristóbal esta semana es algo que tiene prácticamente no solo a la sociedad dominicana, sino al mundo entero con una gran congoja. Es que una cantidad considerable de seres humanos, primero, perdieron la vida, incluso gente que no debió estar ahí. Incluso otras personas que por casualidad iban pasando, y estos pasan ya de 25 personas. Se hablaba de 28 y una cantidad de personas que han sido heridas, quemadas, otros. Eso es lo que se ha llamado ahora la gran tragedia de San Cristóbal. Algo que nos tiene a todos con el dolor en nuestras conciencias y en nuestras almas. Bueno, muy penoso lo que ha ocurrido en San Cristóbal. Nosotros de verdad desde aquí, desde este órgano oficial de la Fuerza del Pueblo, nosotros también nos solidarizamos con esto que está ocurriendo con la gente de San Cristóbal, porque es un luto, yo digo, del país. No, y ustedes vieron ahí, Darío, el presidente Leonel Fernández que visitó la zona cero. Sí. Eso que ustedes están observando ahí es la zona alrededor del lugar donde ocurrió esta gran tragedia. El presidente también estuvo en el hospital Juan Pablo Pina, porque todavía hay personas que están ingresadas en este hospital. Sí. Pero en la zona cero que el presidente estuvo ahí, estuvo recibiendo informaciones de las personas responsables del cuerpo de bomberos que ponderó ese gran trabajo que han venido desarrollando. La defensa civil, cuerpo de bomberos, la Cruz Roja, los voluntarios. Los voluntarios, sí. Y eso demuestra la calidad humana del pueblo dominicano. La solidaridad. La solidaridad. Y el presidente Fernández, que se pronunció desde primeras horas que nos enteramos de lo que había sucedido en San Cristóbal, este trágico hecho que, como usted bien decía, don Omar, nos tiene con muchísima tristeza, nos tiene acongojados. Los dominicanos sentimos en carne propia lo que ha pasado ahí porque son nuestros hermanos, con las muertes de estas personas que perdieron la vida y estamos acompañando a estas familias, y el presidente fue a darle también esa solidaridad, porque en medio del dolor la presencia física también juega un rol importantísimo, en ellos sentirse acompañados de sus autoridades. Y no solo eso, Esmeralda, es que un equipo de médicos, porque ahora viene otro trabajo importante, que es en términos emocionales, cómo darle seguimiento a lo que sucedió en ese lugar. Entonces el presidente trató ahí de que todo el equipo médico, ya sea psicólogos, psiquiatras, médicos en sentido general de la Fuerza del Pueblo, que ya desde el primer momento estaban dando ese servicio a las personas afectadas en San Cristóbal, van a continuar en ese trabajo.
Ahora ellos van a visitar a los familiares de los afectados para darle seguimiento, porque es un trauma que no creo que se supere tan fácil. Es difícil superar por el momento, pero gracias que la Fuerza del Pueblo, el presidente Fernández, acudió a la solidaridad con estas personas y ha puesto ya, como tú dices, Omar, ha puesto este personal profesional de la salud, de la psicología, también de la salud mental, al servicio de todas estas personas que necesitan de esa mano ayuda en este momento tan difícil, porque esa catástrofe, señores, fue de una magnitud muy fuerte, que gracias a Dios solamente pudo llegar hasta ahí, pero pudo haber más personas concentradas en ese momento, pero así lo quiso Dios. Y fíjate que en las imágenes que ustedes pueden ver ahí, incluso imágenes de un dron, la cantidad de personas, miren ustedes eso, sí. Ahí usted no ve nada verde que simbolice la fuerza del pueblo, porque fue una visita de solidaridad, sí, pero no claro, como un tema político, como normalmente se acostumbra en la República Dominicana, aprovechar cualquier cosa, y las actuales autoridades son expertos en eso. Y el pueblo dominicano conoce del gran corazón y la solidaridad del presidente Leonel Fernández. El presidente Fernández es una persona muy humana. El pueblo sabe de su calidad, de su desprendimiento humano, con sus condiciones extraordinarias, humanas, y que estuvo ahí para él contactar y acompañar y hacerse presente con las víctimas de este siniestro que nadie quisiera que hubiese pasado. Y ahí demostró esa calidez y esa condición humana, que es una de las virtudes más grandes que tiene el presidente Fernández. Esa condición extraordinaria de gran ser humano. Estas familias que desafortunadamente tuvieron esa tragedia, pues tendrán esa solidaridad hasta que sea necesario de parte de la Fuerza del Pueblo, de parte del presidente Leonel Fernández. Bueno, nosotros pausamos y regresamos con más contenido en La Fuerza del Pueblo TV, Leonel 24. Desde las 3 de la tarde del lunes 14, la ciudad de San Cristóbal ha estado en el centro de las noticias. Una explosión que hasta el momento ha provocado la muerte a unas 27 personas, dejó lesiones y heridas a cerca de otras 60, al tiempo que causó grandes daños materiales que tardarán muchas semanas en ser cuantificados. Colocaron la cuna de la Constitución, como también se le llama a San Cristóbal, en el foco de atención de toda la población dominicana y de otras partes del mundo. Y como los dominicanos sabemos arrimar el hombro al golpeado y afligido, la solidaridad no dilató en hacerse presente. La tarde de este miércoles 16, fecha en que se conmemoraba el 160 aniversario de la restauración de la República, el líder de la Fuerza del Pueblo y de la oposición política también fue hasta el escenario de la tragedia para brindar su respaldo moral y emocional, a la vez que anunciar que profesionales y técnicos de la organización están listos para sumar sus conocimientos y su experiencia. Bueno, es una tragedia inmensa que ha enlutecido a toda la población dominicana, muy especialmente aquí en San Cristóbal, donde varias familias han sido afectadas con más de una víctima, y por supuesto eso provoca la gran consternación de toda la sociedad. En nuestro caso específico, la Fuerza del Pueblo se ha hecho presente desde el primer momento. Nuestra Secretaría de Salud, a la cabeza de la cual se encuentra el doctor Ramón Alvarado, desde el primer momento ha estado aquí colaborando, sobre todo en hospitales, en clínicas, atendiendo a las personas que fueron víctimas de esta tragedia. Queremos seguir colaborando en la medida en que nos sea posible. Sabemos que después que estos acontecimientos ocurren, se queda un trauma post-tragedia, que tiene mucho que ver con el proceso de recuperación emocional. Eso va a requerir de especialistas, de psicólogos clínicos, que puedan efectivamente hacer una contribución en cómo estas familias se pueden recuperar. En ese aspecto, la Fuerza del Pueblo quiere colaborar. Tenemos especialistas de esas áreas y yo creo que va a ser muy importante esa fase de recuperación post-tragedia. Así que, desde el punto de vista de la salud, estamos aquí colaborando. No somos el gobierno, pero no podemos estar ausentes. Queremos expresar nuestra sensibilidad y nuestra solidaridad con esa participación
y por supuesto en todo cuanto se requiera. Tenemos técnicos especialistas en temas del agua, tenemos técnicos en lo que tiene que ver con construcción e infraestructura, y todo eso queremos ponerlo al servicio del pueblo de San Cristóbal. El doctor Fernández aprovechó para reconocer la labor de los miembros de los organismos de socorro y protección civil. Bueno, en primer lugar quiero decir que queremos felicitar a la Defensa Civil, a los bomberos y a todos los que han participado, ¿verdad?, en la extinción de este fuego y todo lo que ha significado el colapso de esta infraestructura. Yo creo que han hecho una labor heroica, una labor profesional que merece nuestra felicitación. Pero situaciones como la ocurrida en San Cristóbal, además de la tragedia humana, también dejan graves daños económicos y materiales. Razón por la cual el líder opositor hizo un llamado al gobierno para que auxilie a los que perdieron casas, vehículos, negocios y otros bienes. Exhortamos al gobierno el que puedan de alguna manera recompensar a los dueños de negocios, a las familias, porque hay un daño humano, que son las muertes, son los fallecidos, pero también hay un daño material, que es que los negocios que están aquí han desaparecido. Y las personas que sobreviven, pues van a necesitar la ayuda del gobierno para poder reconstruir sus pequeños negocios y volver a una cierta normalidad de cómo generar ingresos para sus familias. Creo que es un elemento, un aspecto del problema que tiene que ser tomado muy en cuenta. La tragedia de San Cristóbal obliga a que la solidaridad no sea un concepto, sino una realidad permanente con los afectados por el luctuoso suceso. Especialmente, esa solidaridad debe estar presente con las familias que sufren la pérdida de uno o varios de sus miembros, con los heridos y lesionados, así como con aquellos que perdieron su medio de vida con el cual, con base en el trabajo honrado, mantenían y deberán seguir manteniendo sus respectivas familias. La Fuerza del Pueblo, al tiempo que reitera su pesar por las pérdidas humanas, ratifica su solidaridad arrimando su hombro hasta que la laboriosa población de San Cristóbal vuelva a su cotidianidad. Para Fuerza del Pueblo TV, Abelino García. Esta semana pasada, ustedes han de recordar, el presidente Leonel Fernández inició un recorrido por los pueblos de la línea noroeste. Inició en la provincia de Montecristi, luego continuó en la provincia de Dajabón y finalizó en Sabaneta, municipio cabecera de la provincia de Santiago Rodríguez. Ahí dejó instaurado un programa interesantísimo que se llama Hablemos de la línea noroeste, hablemos de cada uno de los pueblos, hablemos de productores de tabaco, que se va a desarrollar en toda la geografía nacional. El presidente Leonel Fernández ha sido la persona que más cercanía ha tenido con todos los sectores. Y por eso, en este programa que ustedes ven ahí, Hablemos de, se estuvo hablando de la línea noroeste. Hablaron representantes de Montecristi, de Dajabón y de Santiago Rodríguez de los diferentes temas, de las diferentes áreas de la producción, para que le expusieran ahí qué era lo que estaban haciendo, cuál era la situación en la que estaban pasando en estos momentos. Vi, por ejemplo, episodios dramáticos que relataron ahí los ganaderos, los productores de leche, sí, los productores agrícolas. Hablaron sobre el deterioro progresivo en que van sus empresas, sus negocios, porque ellos dicen que ha habido un descuido generalizado de parte del gobierno en atender a reclamos y en atender a exigencias que hacen ellos como entes productivos en favor del desarrollo del país. Y eso es grave. De verdad que, Omar, a mí me da pena cuando veo un productor agrícola, por ejemplo, que dice que produce tal o cual rubro, pero entonces cuando está ya listo para cosecha, les importan que si o cuántas toneladas para beneficiar a alguien. Y de verdad que eso es abusivo, eso es grave y te llama la atención, de verdad, y te dice, te lacera el corazón. Mira, yo creo que es sumamente importante esta iniciativa del presidente Leonel Fernández y de la Fuerza del Pueblo, porque lo más importante dentro de tu proceso de representación es escuchar.
cuando tú escuchas lo que pasa en cada comunidad, tú puedes hacer políticas públicas enfocadas a necesidades que tienen esas comunidades, que es lo que se aspira desde la representación ejecutiva, tú poder enfocar al desarrollo de toda la geografía nacional y que nadie se quede excluido, como ha hecho el presidente Fernández cuando le ha tocado gobernar, que todos los sectores han podido pues sentirse representados y todos crecer, todos, absolutamente, el sector empresarial, las madres solteras, los más vulnerables, porque se han hecho políticas públicas enfocadas a cada uno de esos sectores y se ha dado seguridad. Y para mí es muy importante este programa de escuchar, porque cuando tú escuchas, tú puedes representar de manera mucho más cercana. Es que el presidente Leonel Fernández ha sido la figura más cercana, como dirigente político y como presidente de la República, más cercano a la población. Fue el que creó 2 diálogos nacionales siendo presidente. Y de esos 2 diálogos nacionales surgieron 2 propuestas interesantísimas que se sintetizaron en 2 libros grandes. Uno, un proyecto de nación, y el otro, la voluntad de la nación. Sí, sí. De ahí salieron entonces las políticas públicas para enfrentar lo que sucedía en cada uno de los sectores, ya sea de la mujer, de la juventud, de los productores. O sea que ha sido el presidente más cercano y que ha tenido más contacto con la población y que ahora lo pone de manifiesto con el inicio de este programa. Hablemos de. En los próximos días ustedes van a ver que el presidente hablará de los productores tabaqueros, Sí. hablará con los productores de arroz, hablará con los productores de papa, de cebolla, papa, en ambiente controlado. Sí, sí, sí. Todo eso porque eso le va a permitir entonces a él hacer el programa de gobierno que la Fuerza del Pueblo va a presentar a la población con miras al próximo periodo que todas las encuestas dicen que lo va a ganar el presidente Leonel Fernández. Y algo importante que comentaba Darío es sobre el tema de las importaciones y cómo este gobierno ha destruido la producción local con relación al tema de traer productos importados, donde aquí hasta el pan llegó un momento a traerse, el pan terminado, de manera importada. No, pan sobao y pan de agua. Sí, ya no harina, No. pan. Y todo esto para beneficiar a 3 o 4 personas y miles de empleos aquí se han perdido, y también la capacidad productiva y el poder adquisitivo de esas comunidades, porque se pierden empleos también. O sea, cuando tú destruyes una industria, cuando tú destruyes un agricultor, tú estás destruyendo también el ingreso de esa comunidad. Y el presidente Fernández y la Fuerza del Pueblo le dio muchísimas herramientas al gobierno para que pudiera, en medio de la crisis y de la inflación, poder... ¿Cuáles eran las políticas que tenía que hacer para que no se perdiera la producción nacional y para que pudiera llegar más baratos los productos a los dominicanos? Pero no nos hicieron Todo eso en detrimento detrimento del aparato productivo nacional. Este programa será presentado en todas las provincias del país. No tiene nada que ver con solo convocar dirigentes políticos, simplemente que sean productores, que sean representantes de las diferentes áreas, podrán entonces hablar con el presidente Leonel Fernández. Aquí en la Fuerza del Pueblo TV, pausamos y regresamos en breve. He sido productora de pollo por más de 30 años en mi provincia, la provincia Espaillat. Mi negocio nunca había sufrido tanto como ahora. El presidente Abinader, en vez de ayudar a los pequeños productores de pollo como yo, ordenó la importación de millones de libras de pollo congelado de otros países. Y a pesar de esto, el precio del pollo sigue caro en colmados y supermercados y los productores nacionales quebrando. Estas decisiones hacen la vida muy dura para la familia dominicana, tanto para los productores como los consumidores. Necesitamos una nueva visión de la economía. Por eso, yo apoyo este nuevo partido. Yo soy Xiomara Valerio. Yo soy productora de pollo. Yo soy la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo acaba de hacer un aporte al ejercicio de la actividad política. Inauguró la modalidad titulada Hablemos de. Esta modalidad consiste en que el líder del partido, Dr. Leonel Fernández, escucha a los distintos sectores de la comunidad exponer los más variados problemas que les afectan y luego va respondiendo las opciones o alternativas que plantea la AFP
para enfrentar dichas problemáticas y aquellas que resulten nuevas, incorporarlas al programa de gobierno que será redactado y presentado a la población en poco tiempo. Esta modalidad se puso en práctica en la fronteriza provincia de Santiago Rodríguez. El domingo, el doctor Leonel Fernández escuchó a los ciudadanos, fuerzas vivas como se les llamó décadas atrás, exponer sus principales dificultades. Nosotros nos hemos dedicado a buscar las aguas profundas. Sin embargo, estamos dejando que las aguas pluviales vayan a parar al mar. Y desde hace tiempo estamos cometiendo ese error de perforar las aguas subterráneas y con ellos, y no quiero caer gordo, pero tengo que decirlo por responsabilidad, con ellos estamos haciendo un daño terrible a nuestra naturaleza. Señor presidente, el acueducto de Villa Los Almácigos, usted fue el que lo elaboró, su vida útil culminó hace tiempo. Villa Los Almácigos no tiene agua potable. Lo más grande de todo es Monción, la presa que le da agua a la región entera, y Monción no tiene agua potable, señor presidente. Eso es una cosa terrible. Y Santiago Rodríguez, en uno de sus gobiernos, usted remodeló el acueducto de Sabaneta, pero en aquel entonces es un acueducto de 20 litros por segundo y tengamos una demanda de 70 litros por segundo, señor presidente. La industria bananera de la República Dominicana, que es el segundo producto de exportación del sector agropecuario después del tabaco, que es una industria que genera más de 30.000 empleos directos y venta de más de 300 millones de dólares anuales. Esta industria, presidente, y a todos los presentes, está fuertemente amenazada. Está pasando por su peor crisis, como están la mayoría de los productos del sector agropecuario. El costo de producción es inalcanzable. Como problemas que antes resolvíamos en nuestros hospitales, hoy tenemos que referirlo porque no tenemos forma de resolverlos. Como cada día no podemos atender nuestros pacientes, y una preocupación que cuando le damos una receta a nuestros pacientes no tienen cómo comprarla en la farmacia, porque los costos de los medicamentos están por las nubes. Entonces, cada día vemos cómo nuestros pacientes se descompensan y se aumenta la enfermedad de nuestros pacientes porque no tienen cómo resolver la actividad de la salud. En el 2012 nosotros contábamos con unos 4.800 comercios en la provincia. Hoy en el 2023, según los estudios que manejamos de algunas empresas, son 2.800. Cuando vemos los factores que nos han afectado en el cierre de tantos comercios, está la energía eléctrica como el principal motivo y también los cobros de impuestos y aranceles. Nosotros le exhortamos al presidente que en 9 meses, cuando él retorne al poder, nos dé la mano, porque si no tenemos una ayuda del gobierno, instituciones públicas que nos financien y que ayuden a soportar esa estructura de la distribución de mercancías, nosotros vamos a quebrar. Vemos que Santiago Rodríguez ahora mismo es la provincia más calurosa del país. Y sabemos, los que están a mis lados, los ganaderos, que es por la producción de un gas, por el estiércol de las vacas. Es el metano, que es un gas que se puede utilizar como abono y crear gas con él. Y en el futuro se va a ser necesario instalar aquí plantas para poder, biodigestores se llama, para poder hacer eso. Tras escuchar a los líderes de las distintas facetas de la vida de la productiva provincia de Santiago Rodríguez, el doctor Fernández planteó la alternativa que aplicaría su gobierno para que micro, pequeños y medianos empresarios no se descapitalicen cumpliendo con el anticipo o pago anticipado de impuestos. Anticipadamente le quita competitividad a las empresas. Entonces quizás un mecanismo puede ser, como ese cobro de impuestos está garantizado en los 12 meses, vamos a pedirle al Banco de Reserva un préstamo al gobierno
que se va a pagar con la llegada de esos impuestos que antes entraban mensualmente. ¿Verdad? Entonces podríamos estar hablando, si son 9.000 millones mensuales, estaríamos hablando de un año casi 100.000 millones de pesos. Entonces, hazme una línea de crédito, no me entreguen el dinero de una vez, Banco de Reservas, una línea de crédito. Mensualmente usted le pasa al gobierno 9.000 millones, que se irá pagando en la medida en que los impuestos van ingresando, y liberamos a los empresarios dominicanos, a los grandes, a los medianos, a los pequeños, a los micros, de tener que sacrificarse de esa manera. Más luego desmintió que su gobierno vendiera las empresas del Estado y explicó cómo es que funciona el proceso de capitalización iniciado durante su primera gestión. A veces me critican y dicen que nosotros privatizamos empresas durante nuestra gestión de gobierno. Eso es falso. Nadie puede decir que se privatizó una sola. Una sola no se privatizó. Una cosa es privatizar, que una empresa del Estado pase enteramente al sector privado. Una transferencia de la titularidad del derecho de propiedad. Era pública y pasó al sector privado. Ninguna. Lo que nosotros hicimos fue establecer cuál era el valor de mercado de cada empresa, incluyendo las empresas eléctricas. ¿Cuál es el valor de mercado de esas empresas? Invitar al sector privado a hacer una inversión que pueda ser equivalente al valor de mercado que tenga esa empresa pública, el valor de los activos de esa empresa pública, sin que el Estado haya transferido el derecho de propiedad. Es un modelo de economía mixta, como existe en todo en la República Dominicana. Usted tiene escuelas públicas y tiene escuelas privadas. Usted tiene hospitales públicos y tiene clínicas privadas. Un modelo de economía mixta. 3 veces presidente y líder de la oposición política reiteró que el sector eléctrico es clave para el avance de cualquier nación. Y al tiempo de recordar que el Banco Agrícola no está para ganar dinero, sino para contribuir con el desarrollo del sector agropecuario, terminó exponiendo el compromiso de la Fuerza del Pueblo con la solución de los problemas de los habitantes de la provincia de Santiago Rodríguez y del resto del país. De manera que estamos cada vez más conscientes que el compromiso mayor nuestro en un gobierno es el apoyo al sector productivo nacional, no importa el producto que sea pollo, sea huevo, sea guineo, sea ajíes, sea vegetales, lo que sea, esa es la riqueza nacional que requiere del apoyo de un gobierno de la Fuerza del Pueblo. Con la puesta en práctica de la modalidad Hablemos de, en la presente campaña electoral, se da como un hecho que los distintos sectores del país podrán hablar de manera más directa y clara con el doctor Leonel Fernández y tener una visión más amplia y objetiva de las problemáticas que afectan o pudieran afectar a los diferentes sectores que hacen vida en cada una de las 31 provincias y el Distrito Nacional. Mientras tanto, en la provincia de Santiago Rodríguez, los líderes de cada una de las áreas de la vida de esta productiva provincia hablaron y dejaron saber sus dificultades y esperanzas, mientras que el doctor Leonel Fernández se comprometió a dar una respuesta eficiente a partir de agosto del año próximo, cuando vuelva a dirigir la vida de la nación. Para Fuerza del Pueblo TV, Abelino García. En términos políticos, lo que está pasando en la República Dominicana está pasando en toda América Latina. Desde el año 2018 hasta la fecha, prácticamente todos los partidos que han estado en el gobierno han perdido las elecciones y todos en todos estos países de América Latina por la inflación, los altos precios, que el dinero no les alcanza a las personas para comprar lo que necesitan, y segundo, por la delincuencia. Se agrega a todo esto el desempleo, que es lo que está sucediendo en la República Dominicana. En Argentina, que tienen sus mecanismos de ellos, de cómo elegir sus candidatos a través de aquella famosa ley de lemas, pasó también lo mismo, que en esas primarias que hicieron, el partido de gobierno quedó en tercer lugar. Y es lo que ha estado sucediendo. Sucedió en Colombia, sucedió en México, sucedió en Perú, ha sucedido en otros pueblos de América Latina que, por lo mismo que está pasando en la República Dominicana, ellos han perdido las elecciones. Precisamente, don Omar, porque esos gobiernos frente a la inflación no han podido tomar políticas eficientes para
poder llevar satisfacción a esa sociedad, y además tienen una política de desprotección. ¿Qué hace la desprotección? Pues tú tienes el flujo y el aumento de la delincuencia común, porque esos gobiernos no han estado enfocados en trabajar esos sectores vulnerables, porque toman medidas que favorecen solamente a un grupo en medio de esta inflación y se olvidan de esos sectores vulnerables, y luego no pueden manejar el tema económico. Cuando la economía va mal, pues la política va mal también. No hay forma de tú mantener una sociedad contenta cuando tú le estás afectando su bolsillo y además le está poniendo en riesgo su seguridad, que la gente tenga miedo de salir, que la gente no tenga ni siquiera para comer, que no tenga para salud, que no tenga para educación, pero tampoco puede salir. Que tal vez por eso es que las autoridades tratan de convencer a la gente de que todo está bien. Todo está bien. Todo está bien, la seguridad está bien, pero tú no puedes salir. ¿Qué es percepción? No, qué percepción. Que los precios, como dijeron de agricultura, que los precios están estables, pero yo no lo puedo comprar. Que los hospitales están estables en alta, y que allá en las nubes. Exacto, y los hospitales la gente no pueden ir porque no hay medicamentos, no hay atención. Entonces la población no tiene alternativas. ¿Qué es lo que tiene que hacer la población? No se va a quedar con alguien que le ha destruido y le ha deteriorado sus condiciones materiales. Ha ocurrido en varios países de América Latina, y es lo que va a ocurrir aquí en mayo del año que viene, porque aquí va a ganar la fuerza del pueblo, va a ser Leonel Fernández el próximo presidente. ¿Por qué? Porque la fuerza del pueblo es el partido que se preocupa por la situación de esos productores, de las amas de casa, de la gente que menos puede. Y que Leonel Fernández ha demostrado con hechos que lo sabe hacer y lo ha hecho bien, porque no son palabras. Yo digo que los hechos son más elocuentes que las palabras, y siempre que le ha tocado en dificultad, le ha tocado en crisis, pero cuando le ha tocado en crisis lo ha manejado de manera extraordinaria y ha sacado a este país hacia adelante. Cuando asumió la presidencia de la República en el año 2004, fue por una crisis gigantesca que le dejaron las autoridades que están ahora. Un tsunami que pasó por ahí, que se tiró, ¿cuánto? Se tiró 3 bancos. Y el sistema financiero nacional. Acabó el sistema financiero. Entró el presidente Leonel Fernández y solo la entrada, eso permitió la credibilidad y la confianza que el país prácticamente se estabilizara. Pero luego tuvo otra crisis en el año 2008, la crisis financiera global, que también fue manejada con toda la prudencia y con todo el criterio claro de cómo superar eso por el presidente Fernández, y que muchos decían, cuando él dijo que la economía estaba blindada, se quisieron mofar de él. Sí. Luego tuvieron que aceptarlo como una verdad lógica. Ahora, bueno, hemos tenido la pandemia, perfecto. Que hemos tenido la guerra entre Rusia y Ucrania, perfecto. Pero ¿cuáles son las medidas que se han tomado que vayan en la dirección de cómo solucionar estos problemas? Subieron hasta la sal. Las medidas han sido completamente erradas, Increíble. porque el presidente Fernández y la Fuerza del Pueblo le advirtió al gobierno que la forma como estaban manejando la economía no iba a dar los resultados en bajar la inflación que afectaba la vida o que afecta la vida de los dominicanos. Y le dieron las pautas y las herramientas como un servicio, porque la Fuerza del Pueblo lo que más le interesa es el bienestar de los dominicanos, que los dominicanos estén bien. Exactamente. Omar, tú pusiste en contacto. Hicieron? Siguieron trayendo la inflación importada, como dice, porque cambiaron la producción nacional por importar. Entonces trajeron su inflación importada. Y quebraron toda nuestra gente. En momentos de tragedias, de desastres naturales, todo el mundo recuerda lo que fue en 1998 el desastre del huracán George. Estrenándose el gobierno. Cómo el país se recuperó tan rápidamente cuando el presidente Fernández estaba dirigiendo la nación. Recuerdo que en el año 2007-2008 las tormentas Olga y Noel, que rompieron el país por completo. El Cibao Central, que es donde viene ese gran cúmulo de producción agrícola, eso se destruyó desde Villa Altagracia hasta el Cibao Central, Santiago, Moca, Salcedo, toda esa zona por ahí. Eso fue una destrucción total de la agricultura, y nos repusimos rápidamente en poco tiempo por la buena gestión que llevó a cabo el presidente Leonel Fernández. Semanas atrás, el director de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, GEI, ingeniero Rafael Salazar, declaró que el gobierno podría licitar 2 proyectos en el área de este tipo de energía para que sean desarrollados por el sector privado.
Uno de esos proyectos sería la presa de Las Placetas, que aportaría 300 megavatios en San José de las Matas, y el otro en el río Artibonito, en la frontera sur del país, con un aporte de 52 megavatios. También el director de presupuesto, José Río Presbó, había producido unas declaraciones hace un tiempo, en el sentido de que el gobierno vendiera acciones al sector privado con el fin de financiar el déficit presupuestario. Ante estas intenciones, la Secretaría de Energía de la Fuerza del Pueblo ofreció una rueda de prensa en la que mostró su oposición a dichos proyectos y recordó el código que se ha establecido internacionalmente para el uso del agua. El orden en el uso del agua es, primero, para el consumo humano, segundo, para regadío y labores agrícolas en sentido general, subsistencia de animales, control de inundaciones, y tercero, para la producción de electricidad, es decir, que el turbinado está en el último lugar. Más luego, tras exponer otros argumentos, la Secretaría de Energía fue enfática al plantear que la Fuerza del Pueblo no permitirá que se violen la Constitución y otras leyes que establecen el manejo del agua debe estar en manos del Estado y no de particulares por el carácter estratégico de este recurso natural. La Fuerza del Pueblo quiere dejar clara su marcada oposición a la intención del gobierno de enajenar bajo cualquier modelo a la empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGEIT, por tratarse una empresa rentable ligada a un recurso estratégico, agua. Dicha acción por parte del gobierno entraría en franca violación a la Constitución de la República Dominicana. El área especializada en asuntos energéticos se reiteró que EGEI es una empresa estatal rentable que en el año 2022 suplió un 7.1% de la demanda del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado y cuyos ingresos podrían ser invertidos en proyectos que posibiliten continuar con la expansión de la empresa, a la vez que demandó que dicha empresa no se siga gestionando de manera tan deficiente y con muy pobres criterios, haciendo inversiones en áreas que están fuera de su responsabilidad social. Para Fuerza del Pueblo TV, Abelino García. Este sábado, la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo celebró una asamblea en la que se discutieron temas fundamentales para el crecimiento de la organización, para la estructuración de una campaña eficiente y para un seguro triunfo en las elecciones tanto de febrero como de mayo. El secretario de organización, senador Bautista Serra Gómez, habló de la marcha exitosa de la meta de 2 millones de afiliados antes de que termine el presente año. El varias veces senador por la provincia hermana Singabal saludó los esfuerzos que se están realizando y exhortó a continuar con el trabajo para que la Fuerza del Pueblo gane en febrero como en mayo. De su lado, el vicepresidente de la entidad, doctor Radamés Jiménez, al pasar revista de la marcha de los trabajos en sentido general, dijo que los equipos están realizando su labor. Doctor Henry Merán, al pasar balance de los trabajos que ha venido realizando esa área, recordó las decisiones que ha tomado la Fuerza del Pueblo, siempre acorde con las resoluciones que para la escogencia de los candidatos a las distintas posiciones ha dictado la Junta Central Electoral. Que la asamblea de dirigentes, ahora convención de dirigentes, como modalidad de elección en la Fuerza del Pueblo, van a ser sometidos los compañeros que estén aspirando de manera única por su demarcación o en aquellas demarcaciones donde el nivel de elección sea plurinominal, que no excedan la cantidad de plazas a elección. También agotó un turno en la Secretaría de Asuntos Electorales, licenciado Luis Toral, el cual presentó un esquema organizativo que debe aplicarse para ganar las elecciones. La asamblea de la Dirección Central terminó con la intervención del líder de la oposición política, doctor Leonel Fernández, en el cual se valió de la tecnología para mostrar el crecimiento de la Fuerza del Pueblo y el cumplimiento de la meta de 2 millones de afiliados. Afortunadamente, nos hemos preparado bien en este 2023
Este encuentro de hoy es para consolidar algunos aspectos, pero vamos en buen camino. Y para demostrarlo, llegamos a esta asamblea con 1.899.000 y tantos afiliados. Pero ya en estos momentos hemos pasado de 1.900.000 en lo que estamos en esta asamblea. Bueno, yo creo que si prolongamos esta reunión llegaremos a los 2 millones de personas. El doctor Fernández aprovechó para anunciar fecha y lugar de una gran concentración para celebrar la meta del cumplimiento de los afiliados y recordar el 60 aniversario del golpe de Estado al profesor Juan Bosch. De que la Junta nos dará la razón, porque no es la razón a nosotros, es que las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes a todos los órganos o poderes del Estado, como lo es la Junta Central Electoral. No hacerlo sería desconocer una decisión del Tribunal Constitucional, y yo sé, por la calidad de los hombres y mujeres que integran la Junta Central Electoral, que ellos no van a incurrir en eso, y por tanto nosotros haremos nuestra gran manifestación el 23 de septiembre y alterar de la Junta Central Electoral. Y tras exhortar a cumplir con las responsabilidades financieras, el líder de la oposición política y de la Fuerza del Pueblo dijo que la campaña del partido centrará la atención en 2 segmentos poblacionales. Tenemos que salir a conquistar a los nuevos votantes. Tenemos que ir a las universidades. Estoy dispuesto a ir a las universidades a hablar de los problemas educativos y los problemas de la juventud. Tenemos que hacer un calendario de visitas a las universidades. La asamblea de la dirección central de este sábado, la cual fue supervisada por funcionarios de la Junta Central Electoral, trazó la pauta para una serie de trabajos políticos orientados a fortalecer la organización, dar mayor visibilidad al trabajo político, estructurar los temas electorales y definir prioridades de cara a garantizar un triunfo en las elecciones municipales, congresuales y presidenciales. Para Fuerza del Pueblo TV, Abelino García. Bueno, tenemos el honor y el privilegio de compartir un momento en una entrevista especial aquí en el día de hoy en Fuerza del Pueblo TV, Leonel 24, una figura primero reconocida, porque fue director de hospital, fue director del Servicio Nacional de Salud, es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, pero además es el titular de la Secretaría de Salud, que es el doctor Ramón Alvarado, una autoridad en términos de salud y en términos de trabajo, Darío. Así es. Doctor Alvarado es una figura con el que se puede hablar y que dignifica esta profesión en la República Dominicana. Una profesional incuestionable. Sí, está el así doctor es que Alvarado. Vamos a dar las buenas noches al doctor Ramón Alvarado. Buenas noches, Omar, buenas noches, Darío, y buenas noches a los amables televidentes que siempre están aquí esperando todas las informaciones y todos esos trabajos que ustedes hacen para llevárselo a toda esa audiencia que tenemos aquí. No, y que al ser el programa del partido, bueno, pues pone en contexto lo que hace el partido durante la semana y lo que hemos hecho hasta ahora, cuál es la dinámica. Y con usted tenemos que hablar obligatoriamente de salud. Doctor, ¿cómo usted ve el sistema sanitario en la República Dominicana hoy? Mira, es muy interesante y muy importante que estemos tratando este tema aquí en este programa, que es tan importante, porque tal vez una de las cosas que vamos a tener que hacer es la educación en sentido amplio de la palabra en la salud. Y bueno, desde aquí empezamos a educar. El sistema dominicano de salud de la República Dominicana es un sistema que está desarticulado, y eso es muy importante. Y eso es lo que quiere decir que los 3 niveles que dice la ley 4201, que es la ley general de salud, y la 8701, que es la ley que crea el sistema dominicano de seguridad social, plantean 3 niveles de atención: el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel, que luego, si no da tiempo, podríamos explicar la diferencia de cada uno, pero están desarticulados. El primer nivel, el segundo nivel no tienen relación, y el tercer nivel tampoco tiene relación con los otros 2 niveles. O sea que es un sistema de salud desarticulado.
pero además un sistema de salud débil en cuanto a la rectoría, en cuanto a la conducción de los servicios de salud y en cuanto a la regulación, y eso es básico e importante. Entonces, pudiéramos ver qué pudiéramos hacer para eso. Pero además, el sistema de salud no tiene control en la formación de los recursos humanos en salud, tanto para decir cuántos médicos necesitamos, cuántos especialistas necesitamos y dónde los necesitamos, y qué tipo de especialistas y qué tipo de médicos queremos. O sea, no tiene ninguna incidencia. Pero además el sistema dominicano de salud no hace investigación, no investiga, no crea estadísticas. No tenemos los informes adecuados y las estadísticas adecuadas que se necesitan en salud para tomar decisiones y acciones aceptadas de acuerdo a esas estadísticas. Entonces, en sentido general, el sistema de salud de la República Dominicana, esos son las debilidades amplias que tiene. Y ahora me imagino, Darío, sí, que ahora, discúlpame, como todo es grande en la República Dominicana, todo lo que sucede es grande y nunca ha sucedido en ninguna parte de la historia de nuestro país. Me imagino que ese mismo anacronismo en el sistema sanitario es lo que estamos viviendo en el día de hoy. El desorden en lo que tiene que ver con la salud que debe garantizar, que lo manda la Constitución, para el pueblo dominicano. Así es, bueno, obviamente que si hay debilidad en la rectoría, en la conducción y en la regulación, pues eso se refleja en la actualidad. Por eso vemos que los hospitales en sentido general andan mal, con falta de recursos humanos, con falta de equipo, con falta de insumos. A veces no tienen ni siquiera una receta. Podemos mencionar la situación, por ejemplo, del Hospital Salvador Begotier, que los pacientes tienen que ser examinados en silla porque no tienen ni siquiera camilla, pacientes que duran hasta 2 meses esperando una cama de la unidad de cuidado intensivo. Igual están los hospitales Antonio Musa de San Pedro de Macorís, igual está el hospital Jaime Mota de Barahona, igual está el San Vicente de Paúl de San Francisco de Macorís. O sea, todos los hospitales tienen deficiencia en este momento. Y si nos ponemos a mencionarla, bueno, pues nos iría el tiempo nada más hablando de todas las dificultades de los hospitales. Por ejemplo, ahora mismo el hospital de Dajabón acaba de cerrar la consulta y la cirugía porque las filtraciones y los escombros que le caen del techo a la sala de cirugía lo contaminan, y no puede llevarse un paciente ahí. Pero como te digo, no puedo mencionarte todas las dificultades que tienen los hospitales porque el programa se no iría en eso. Pero sí quiero puntualizar, Darío, antes de tu pregunta, que además de los hospitales, en los servicios, por ejemplo, el 911, eso se ha caído, se ha desbaratado, con dificultades del personal, de los equipos de ambulancia que no tienen ni siquiera dónde resguardarla, no tienen parqueo, no tienen mantenimiento, el personal tiene que descansar donde puedan, los parqueos los maltratan, sobre todo no tienen ni siquiera donde hacer necesidades fisiológicas. Lo han sustituido a lo que tenían ahí, que eran personal capacitado, que se supone que para tratar emergencia tiene que ser un personal capacitado. Lo sustituyeron todo y eso ha creado una situación difícil. Pero así está el programa de medicamentos de alto costo, que ustedes han visto que no ha salido de los medios de comunicación. Nosotros hace mucho que dijimos que ahí lo menos que se hacía era que le cambiaban los medicamentos a los pacientes sin el consentimiento del médico, sin el consentimiento del paciente, y le daban un medicamento sin evidencia científica. Y eso ha traído, obviamente, que muchos pacientes han muerto esperando esos medicamentos. Y eso no funciona, y eso es por falta de planificación, por falta de organización y por la improvisación que tiene este gobierno en todas las áreas. Y frente a ese tétrico panorama en materia de salud, doctor, ¿qué plantea la Fuerza del Pueblo? ¿Qué sería entonces en ese sistema de salud de República Dominicana en un gobierno encabezado por el presidente Leonel Fernández? Mira, yo creo que en nuestro país llegó el momento, yo diría que casi imprescindible y obligado, de implementar la atención primaria en salud
como estrategia para llevarle salud a toda la población dominicana. No solo porque lo dice nuestra ley, la ley 4201, que es la ley general de salud, que dice que la atención primaria en salud es el eje fundamental del sistema de salud, sino también la ley 8701, que es la ley que crea el sistema dominicano de seguridad social, dice que el primer nivel será la puerta de entrada al sistema de salud. Entonces, no solo por eso, sino porque la atención primaria en salud, que está enfocada en la prevención de las enfermedades, en la educación de la salud para mantener la salud, pero además nos va a permitir disminuir la mortalidad materna, la mortalidad infantil, la mortalidad en sentido general. Nos va a permitir disminuir los embarazos en las adolescentes y nos va a permitir disminuir las complicaciones de las enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión arterial. Bueno, la hipertensión arterial hoy tenemos un 36% de la población dominicana que es hipertensa y los diabéticos tenemos un 14% que son diabéticos y un 9% que son prediabéticos. O sea que estamos hablando de un 20% de diabéticos y casi un 40% de hipertensos. Entonces, todo eso con atención primaria, porque la atención primaria está enfocada en el individuo, la familia y la comunidad. O sea, tan cerca de la persona como sea posible. O sea, que va a ser en la comunidad. Entonces, nosotros vamos a desarrollar la atención primaria en salud. ¿Y cómo nos va a permitir, por ejemplo, disminuir la mortalidad materna y la mortalidad infantil? Bueno, porque a cada unidad de atención primaria que se llaman UNAP, que habrá una por cada 2.500 personas, por cada 700 familias, esa familia que se le asigna a esa unidad de atención primaria, el equipo que va a estar ahí, que va a estar encabezado por un médico de familia y comunitario, o comunitario y de familia, tiene que saber cuánto hipertenso tiene, cuánto diabético tiene, cuántas mujeres embarazadas tiene, cuántas mujeres en edad fértil tiene, cuántos mayores de 60 años tiene, cuántos niños menores de 5 años tiene. ¿Para qué? Bueno, para responder por la salud de esas 700 familias, para darle una salud integral a esas 700 familias. O sea, las embarazadas van a tener su chequeo periódico y cuando tenga que dar a luz, entonces me imagino cerca de donde vive. En la comunidad. En la comunidad. Sí, porque son 2.700 personas por una... Sí. Tanto rural como, y esto sí es muy normal que lo haya preguntado, tanto rural como urbana, porque hay mucha gente que cree que la atención primaria y las unidades de atención primaria son nada más a nivel rural, no, y urbana también, los barrios, cerca de la gente. Entonces esa embarazada va a ser chequeada, su chequeo prenatal es periódico, y cuando llegue el momento de dar a luz, entonces va a ser referida con un expediente que se le va a mandar a ese médico al segundo nivel, que por eso ahí venimos, que el segundo ahí nivel está el segundo nivel. Tiene que tener poder resolutivo para cuando le manden el paciente del primer nivel, que se lo refieran, él tenga esa capacidad resolutiva para dar esa respuesta. Entonces, si era una cesárea o el parto, se lo hacen a los 2, a los 3 días, le dan de alta y lo devuelven a la unidad de atención primaria. ¿Qué va a hacer la unidad de atención primaria? Que va a ir a hacerle visita domiciliaria, el médico de familia, la licenciada en enfermería, y nosotros, y esto es una novedad, vamos a crear la escuela para formar trabajadores sociales de la salud, bachilleres, que lo vamos a entrenar durante un año sobre todas esas patologías, para que también vayan a visitar a esa mujer en el puerperio, o sea, después de haber dado a luz, para que evite que la mujer muera. Las mujeres embarazadas mueren por 3 condiciones, o por hemorragia, o por infección, o por hipertensión. Darle seguimiento a su casa, claro, desde el hospital a su casa. Sí. Va a ir a verlo, la enfermera y el trabajador social, doña, ¿usted tiene fiebre? Sí, tengo fiebre. Es un signo de alarma porque puede estar haciendo una infección. ¿Usted está botando algún líquido? Sí, estoy botando un líquido. Entonces va donde el médico de familia que está ahí cerca, viene y la ve y la trata y evita que la mujer muera. O, doña, ¿cuántos paños usted se cambió? ¿Estaba botando mucha sangre? Porque ya dijimos, las 3 causas de muerte son el embarazo, la hemorragia,
la infección y la hipertensión. Sí. Doctor, ¿y por qué? ¿Cuál es el problema que no se pueden poner en práctica esos procedimientos que usted dice? Porque sería lo más lógico. Bueno, mira, no quiero tal vez entrar en hacer historia porque el tiempo no nos alcanza, pero desde 1920 en Gran Bretaña se viene hablando del médico de cabecera. Después de un informe que se encargó, que lo hizo un médico apellido Downson. Entonces viene hablándose del médico de cabecera y de... No, pero yo le digo aquí porque no se pone en práctica eso. De atención primaria. Sí. Y aquí ya dije que las dos leyes lo prevén. Y aquí no ha habido posibilidad. Bueno, en el primer gobierno del presidente Fernández, en la década de 90, se intentó implementar la atención primaria, cambiar el modelo. Pero como no hubo articulación entre los niveles y no fue posible hacer la articulación, entonces no se pudo implementar. Entonces, pero además, ¿por qué no se ha implementado? Porque además tiene que ser desde el gobierno, desde el presidente de la República. Nosotros estamos proponiendo... tiene que haber una voluntad del gobierno, nosotros estamos proponiendo, y el presidente Leonel Fernández está muy acorde con eso, que el presidente Fernández, con todos los gestores de salud, declare la atención primaria como prioridad nacional. Y empecemos a trabajar. Eso sería una de las primeras medidas que va a tomar el gobierno del presidente Leonel Fernández en el 24. Exactamente, es declarar la atención primaria como prioridad nacional y de inmediatamente empezar a implementarla. No es algo sencillo. Y además, por lo que tú preguntabas, bueno, nos vamos a reunir con todos los actores del sistema y con toda la sociedad y les vamos a explicar por qué hay que implementar la atención primaria en salud, porque hay que involucrar a todo el mundo, porque además eso necesita formar esos recursos humanos que van a estar ahí. Entonces deberemos reunirnos con las universidades y con todas las sociedades especializadas de médicos para ponernos todos de acuerdo y decir, bueno, nosotros vamos a necesitar 7.200 médicos de familia, porque nosotros proponemos un médico de familia de 7 de la mañana a 12 del día, uno de 12 a 7 y otro los fines de semana. ¿Para qué? Para cuando un hipertenso vaya, de eso que el 40% son hipertensos, a las 3 de la tarde a la unidad de atención primaria y salud, que le dolía la cabeza, encuentre el especialista ahí, que le tome la presión y le diga que él está haciendo una crisis hipertensiva, lo trate y le evite que en la noche haga un accidente cerebrovascular. Si el médico no está ahí, hace ese accidente cerebrovascular y esa persona, ese paciente, ese señor, que ahora es el proveedor de la familia, entonces va a pasar a ser un problema para la familia, para la sociedad y para el gobierno. Bueno, por el día de hoy llegamos a la parte final de este interesante programa La Fuerza del Pueblo TV, Leonel 24. Hasta el próximo domingo. Bueno, nos vemos el domingo, señores. Gracias.